Estamos en la serie de tutoriales minimalistas en donde vemos cómo es el proceso de rodearnos solamente por los artículos que usamos, necesitamos y amamos. Soy Carolina y bienvenidos. La mayoría de las veces creemos que necesitamos más cosas de las que utilizamos. Muchas de estas se encuentran en nuestro hogar, pero no hemos analizado si de verdad las usamos, amamos y necesitamos. Por eso podemos llegar a ser acumuladores. Lo cierto es que la mayoría de las veces ya tenemos todo lo que necesitamos en nuestra casa y nuestras necesidades básicas principales como comida, agua, techo y ropa ya están suplidas. Ten en cuenta que para vivir una vida gratificante y feliz necesitamos nuestra salud física, mental y las relaciones que hemos construido, pero no necesariamente muchos objetos materiales. Y para ayudarnos a desprendernos de los artículos que no necesitamos y que sea más fácil el proceso de dejar ir alguno de ellos, te sugiero el siguiente tip. Agradécele, puede ser mentalmente o en voz alta, por el servicio que te ha brindado, haciendo que no te sientas culpable de deshacerte de él. Arreglando mi espacio me encontré con este archivador azul donde estaba guardando todos mis documentos. Sin embargo, ya tengo muchos más papeles y no me caben en este archivador. Así que lo que hice fue cambiar a un sistema de folders que después te mostraré en otro video. Y ya este archivador no lo necesito. Así que este archivador lo voy a regalar. Antes de sacarlo de tu hogar, agradécele por todo lo que te ha servido para que no te sientas culpable de sacarlo de tu casa, ya que a alguien más le va a poder servir. Ahora, como es costumbre en nuestro canal, nos encantaría saber sobre ti. Busca en tu oficina algún artículo que ya no necesites y agradécele por todo lo que te ha servido antes de donárselo a alguien que de verdad lo necesite. Luego comparte con nosotros tu experiencia en los comentarios abajo, pues nos encantaría saber cómo fue. ¿Te gustó el video? Si fue así, dale like y suscríbete a nuestro lindo canal y por favor compártelo con tus amigos. Y si deseas más tips para organizarte, chequea el link de abajo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó el video? Si fue así,